El día comienza mejor cuando lo entiendes. Fran Huerta y Carlos Greich te acompañan para que inicies el día bien informado. Análisis, contexto y opinión en una hora. Esto es Hora Clave, en la 92.9 y radiolaclave.cl. ¿Quién diría que llegó el día por fin? El último día de marzo. Sí. Aunque algunos no creían que iba a llegar. Carlos Greich, buenos días, ¿cómo estás? Bien, aquí estamos como día lunes, ¿eh? Llegamos rapidito. Llegamos ahí raudos. No, pero es que... No había tenido la experiencia de llegar corriendo. El último minuto, último minuto real. Oye, pero es que convengamos que no fue solo culpa de nosotros. Yo ahí te decía, daba mi mejor esfuerzo en las calles. Y la gente no da el mismo esfuerzo, ¿viste? No, porque la gente va más relajada los lunes. Claro. No tiene un apuro como el nuestro. Y claro, las calles se conforman de todas esas experiencias. Además de eso, hay dos personas que se estacionaron muy mal abajo. Se pasaron, ¿eh? Qué vergüenza. Usted no lo haga, no, ni en el trabajo, ni en el mall, ni en ningún lado, ni en la calle. Yo intenté. Ocupe dos puestos. Intenté estacionarme al lado de un monstruo. No, terrible. Y después no podía salir, entonces obviamente uno pierde tiempo y demás. ¿Qué es lo otro? Hay gente que ocupa hasta 4 estacionamientos en el mall a veces. Yo, mira. Esos patones que se ponen Sí. para que no les rayen el auto. No, a mí me indigna. Entiendo que hay gente que trabaja, que es su herramienta de trabajo el auto, y mucha gente de seguro hasta ahora nos va escuchando y viendo a través de nuestro streaming en una camioneta de estas con pick-up, y bueno, se entiende, pero los que lo tienen por moda, porque les gusta, no, porque las calles ya no dan abasto. Y pasa esto, pues que se colapsa. Entonces, bueno, conciencia para los que tienen autos grandes, para los que están al lado de un chiquito ahí, darle el espacio y por sobre todo, jamás estacionarse en dos puestos. Bueno, a las 8:04 es hora de revisar las claves del día y así les vamos contando también cómo se va desarrollando este último día de marzo. Se viene un abril muy noticioso en términos políticos. Vamos a tener también la inscripción de las primarias. Los partidos ya están allí, sí. Muy atentos a eso. Hay partidos que no tienen nombre todavía y no sabemos. Nada. Y también vienen, por supuesto, otras materias que tienen que ver con la instalación del Ministerio de Seguridad. Estuvimos hablando la semana pasada con la ministra vocera de Gobierno y seguramente esta semana tendremos aquí en nuestro estudio también a muchos invitados que van a estar hablando de este mes de abril, que es muy noticioso y que comenzamos a revisar a continuación. Las noticias más relevantes en 90 segundos. Lo esencial para empezar tu día bien informado. Estas son las claves del día. Clave 1 del día, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, en una entrevista con Radio Nuevo Mundo, señaló que una de las reformas políticas que está pendiente y habría que replantear con urgencia es la de una nueva constitución. Al respecto, el gobierno respondió que un nuevo proceso constituyente no está en las prioridades del último año de mandato. Fuegos artificiales, parte de la etapa electoral que estamos viviendo por parte de los partidos. Ahora, dardos iban, sí, dardos venían. Lo de la nueva constitución me parece bien extemporáneo, porque nadie pensaría eventualmente que un debate por la nueva constitución se va a instalar en el último año de un gobierno. No, y además con todo lo que ya hemos tenido a nuestro haber. O sea, claro. Como que también no solo para Chile, sino que para el presidente Boric, que apoyó dos propuestas de constitución, dos procesos constituyentes, digamos. Sí, hubo un agotamiento de la ciudadanía respecto de los procesos electorales sucesivos que hubo. Y también, eventualmente, de esta discusión por una nueva constitución donde, si bien había cierta inquietud por en algunos casos reformar, en otros casos por cambiarla completa, el texto, la Carta Magna de nuestro país, aún así, después de esos dos procesos hubo cierto proceso postraumático en la ciudadanía. Totalmente. Clave 2. A raíz de las precipitaciones que se registraron este domingo en la zona centro del país, un deslizamiento de barro afectó a uno de los edificios del sector Reñaca de Viña del Mar, cercano al socavón ocurrido en invierno de 2024. Desde el Servicio de Vivienda y Urbanismo acudieron al lugar y realizaron los trabajos de extracción de agua. No deja de ser sorprendente. Fue una lluviecita, partamos de la base, que fue una lluviecita, sí. Y fue la primera lluvia del año. Claro.
O sea, convengamos que viene un periodo bien difícil para los vecinos de la Euromarina, del Kandinsky, aquellos que la mayoría ya sacó sus cosas, algunos, pero los que no pudieron hacerlo, para los que no es su segunda vivienda y es la primera vivienda, la cuestión es bien difícil. Sí. Y existían muchos vecinos para los cuales ese departamento era su casa, su vivienda por completo, no había ningún tipo de opciones de habitar otro lugar. Y lo cierto es que están responsabilizando al Serviu. Hay un colector, ya lo vamos a estar comentando, que tiene el 5% de avance en un año. No. 5% de avance de un colector. Con ese avance, claramente no hay posibilidades de que ninguna medida de mitigación pueda ser efectiva en alguna instalación en un edificio que ya de por sí está instalado en un terreno que claramente no era el más apto. Clave 3, a través de sus redes sociales, el presidente Boric desmintió, muy enojado, sobre una imagen que circuló en redes sociales durante el fin de semana donde se le acusaba de circular en la vía pública en estado de ebriedad. El mandatario explicó que se trataba de un pantallazo malintencionado y difundido por la derecha, de un momento donde una familia le pidió una foto con un pequeño hincha de Universidad Católica. Claro, fue José Antonio Casta el más enérgico, el que dijo que esto no se trataba de algo que tenía que ver con la privacidad. El que lo aseguró. Claro, sino que tenía que ver con una situación de seguridad nacional, dando a entender que un presidente esté borracho es algo de seguridad nacional. De hecho, el hashtag borracho es el principal hashtag a esta hora en redes sociales, para que ustedes se den cuenta del poder que tienen algunas personas en redes sociales y cómo lo utilizan, o lo mal utilizan en este caso. José Antonio Cast lo mal utiliza. Sube una fotografía sin contexto. Seguramente a él muchas veces le dicen, oye, sube esto. El problema es que, ¿sabes cuál es el problema? Que no tiene castigo. Dentro de todos los problemas, es verdad. No tiene castigo la desinformación. Quedan ahí las fake news. Y a eso es a lo que apela el presidente Boric, que es la mayor arma de la derecha. Y la capacidad que tiene de viralización, el papá del niño, que estaba allí con el que se sacó la foto. Contexto, el presidente venía de un partido de la Católica con la Unión Española, perdón. El papá con el niño venía del partido de la Unión Española con la Católica. Obviamente el niño venía con la camiseta de la Católica, el club del cual es afín el presidente Boric. Y en ese momento el presidente va y se saca una fotografía y, claro, venía vestido, digamos, de manera casual, un poquito desordenado, podríamos decir, sí, es cierto. Con unos botones de la camisa abiertos. Desabrochados, sí. Claro. Bastante desordenado. Súper desordenado. Digámoslo. Que eso es lo otro, tampoco se trata de defender lo indefendible. El presidente Boric siempre ha tenido problemas con su vestimenta. Sí. Históricamente, no solo ahora como presidente, sino que como diputado también marcaba esa línea de... Que no se le exigía lo mismo. No se le exigía lo mismo, siempre fue como junto a Giorgio Jackson en esa época los diputados que eran más juveniles para vestirse, claro. Y como presidente también siempre ha tenido algún detalle de desorden en su vestimenta. Ya, el punto es que más allá de los desórdenes, el presidente no estaba borracho, el presidente no estaba en estado de ebriedad ninguno, y por lo tanto hay una desinformación. Y uno entiende que en un año electoral van a haber muchos de estos episodios. En algunos casos pueden incluso herir a personas, no solamente porque puede, en el afán de destruir o de manchar la imagen o atacar a un presidente, bien o mal, de manera con argumento o sin argumento, sino que eventualmente una desinformación genera problemas graves a otras personas que no cuentan con la misma base sólida de información que tenemos muchas personas que estamos viendo día a día las noticias. Sí. La desinformación es muy grave. Y no tiene castigo en Chile. Y no solo en Chile, sino que también en el mundo ocurren este tipo de situaciones. Por eso es relevante que el presidente Boric, justo antes de su gira a India, hiciera esta publicación. Y bueno, tuvo que salir el papá del pequeño del video, más allá de lo que ocurría, a decir todo esto. Sí. Clave 4. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reafirmó su idea de un tercer mandato, a pesar de que no está permitido según la Constitución estadounidense, que establece en su enmienda 22 que ninguna persona será elegida para el cargo de presidente más de 2 veces. Sin embargo, Trump dijo que no estaba bromeando y que había métodos para hacerlo. A propósito de desinformación. Y a propósito de nuevas constituciones, no sé cómo lo hará. No, ni siquiera hay posibilidad de enmienda en este caso. No, claro. Hay posibilidades de reevaluar una serie de situaciones en la legislación estadounidense, obviamente, nada es letra muerta, pero esto es una desinformación también que forma parte de un plan estratégico de Donald Trump, pero que le hace muy mal a una de las mayores democracias del mundo, a uno de los países que goza de la mejor salud del mundo en cuanto a democracia, en cuanto a reelegibilidad de los distintos políticos, de los partidos, alternancia en el poder.
Cuando hay países que generalmente no tienen esa misma virtud, Estados Unidos sí la tiene. Uno puede criticar muchísimas cosas del sistema estadounidense, el sistema político, perdón, que no permite otros partidos distintos al demócrata y el republicano. Uno entiende que hay una serie de falencias que puede existir en el sistema, pero lo que sí hay es que permite, y por lo tanto evita, que haya personas que quieran perpetuarse en el poder. Y lo que quiere hacer Donald Trump es ahora perpetuarse en el poder, no pensando siquiera en su partido. Por lo demás, ya al Partido Republicano muy poco le importa a Donald Trump, ni siquiera en la ciudadanía. Es en Trump y en el trumpismo. Y en el ceñirse como un salvador de esta nación, generando, por supuesto, una inquietud respecto del futuro de ese país y de muchos otros países que de una otra forma dependen económicamente, ideológicamente, geopolíticamente de un Estados Unidos que es una gran potencia. Le gusta a quien no le guste, digamos, pero es así. O sea, Estados Unidos tiene una tradición absolutamente seria que Donald Trump parece querer hacerla añicos en estos 4 años. Política, economía, deportes, cultura y tendencias. Un ranking con contexto. Las claves del día en Hora Clave. Oye, no es menor, porque permanecer en el poder, digamos, en Estados Unidos por mucho tiempo, imagínate lo que sería para la historia. Sí, para los que nos están viendo, llevo 5 minutos tratando de regular el aire acondicionado. Yo ya hice mi intento, Carlos, así que te toca a ti. Ya, por si me están viendo aquí hacer manotear con un control remoto. Oye, pero es que pasa eso con estas temperaturas, porque uno dice, sube y baja. ¿Qué hacemos? Mira, anoche me tocó, debo reconocerlo, fue anoche, no antes, cambiarlo, pero rápidamente. Ahora la puse muy fuerte. Sí. ¿No? Antes era más progresivo, pero sacar los ventiladores, todo lo que tenga que ver con frío y cambiarlo por calefacción rotunda. Saludos a los que este fin de semana cambiaron el closet. Oye, sí. De inmediato dijeron, no, yo la próxima semana voy a tener frío, así que vamos con chalecos. Ya, yo soy de las que fui a la bodega y se notaba que hubo gente que pasó por ahí. Además de eso, escaldazono, calienta. Yo soy una fan del calientacama. ¿Sí? Me encanta. ¿Pusiste el calientacamas? No lo puse, no alcancé porque hice todo como demasiado encima, pero hoy se viene con tutti. Ya, bueno, hay otro punto además, que uno llega a la oficina a veces acalorado, corriendo, como nosotros que íbamos corriendo hoy día al programa. Pasó, sí. Y no es que haga calor directamente. Claro, pero... y después viene el aire acondicionado y en 5 minutos te vuelve, pero un freezer. Sí, y además... Empiezan los cambios de temperatura. Ojo con los cambios de temperatura. Total, así que no te vayas al chancho, Carlito. Traté de dejarlo en un punto medio, si no después lo pagamos. Nunca es fácil con el aire acondicionado. No, pero además pasa que en este estudio pasa mucha gente durante el día. También. Entonces después viene Daniel Fajardo, de Clave Morse, nos dice por qué hace tanto calor, por qué hace tanto frío. Ya, bueno, hay que estar atentos a eso. Saludos también a quienes están en YouTube. Nuestros YouTubevidentes. Sí, youtube.com/Radio La Clave si es que estás en un computador, y si no, en nuestro canal Radio La Clave, si es fácil. Nos encuentras, estamos siempre leyéndolos. Oye, y atentos a todas las noticias. Dicen, Carlos está ahí jugando con el aire, dice Patricia Arias. Bueno, también, ojo, la vacunación importante en esta temporada. Ya hemos hablado de la vacunación, de la importancia que hay. Estuve escuchando al diputado Kaiser, candidato presidencial, diciendo que eran 72 las dosis de vacuna en el sistema público para las personas, para los chilenos, lo que es una falacia. ¿72 por persona o 72? Claro, dijo sí, era una locura. Al final son 30 en rigor en total, en toda tu vida. No, pero claro. Hasta ahora. Después de que lo desmintieron, él dijo, sí, en realidad me equivoqué. Es que exageró un poquito, ni siquiera el doble, más. De nuevo el tema de la desinformación, ojo con eso, porque deslegitimas, ¿no? Él dijo, no, en realidad estaba hablando de Estados Unidos. Terminó diciendo el diputado Kaiser que va a empezar a pedir cuestionarios cada vez que haya entrevista, ojo, porque no lo hemos entrevistado aquí, así que vayamos preparando el cuestionario, Estela, por favor, para el diputado Kaiser. Ya está en eso, Estela, a esta hora de la mañana. No es solo la noticia, es el contexto. Esto es Hora Clave. Ya lo hablábamos dentro de nuestras claves del día, el Partido Comunista como protagonista en el inicio de la semana. Sí, ahora, el Partido Comunista que todavía no define el candidato, todavía no define para qué lado va a ir. Si para el lado más duro, más claro, más jarista, que tiene que ver con las críticas incluso de algunos personeros del Partido Comunista respecto de que es muy ligado al oficialismo y poco cuestionador en la postura de Jara. Por la ministra Jara, no por el jugador de fútbol, digamos. No, o por Lucho Jara, pensé que eso. Que para mí jarista es
Jara futbolista. Es que me quedé pensando en Lucho Gonzalo Jara, Jara. que no había saludado a Moza en el funeral. No. Todo el cagüín ese. No, además, ese es un cagüín más reciente. Salgamos de ahí. Depende del Jara del que hablemos. No, de la ministra Jara, claro. El Partido Comunista, que todavía no se define y todavía no es que no define el nombre propio, es que no define para dónde va a ir, porque la postura de la ministra Jara para muchos comunistas es muy suave, muy blanda con el actual oficialismo, no cuestionador. Sí. Y entonces dicen, bueno, Daniel Jadwe, que es el otro gran nombre, nos permite eso, ¿no? Una postura más ligada, más ortodoxa con nuestro partido. ¿Qué les conviene más? También es una buena pregunta, porque esa suavidad de Jara en estos minutos, más socialista, con un discurso más socialista que muchos han mencionado, o más vinculado al Partido Socialista, podría ser un beneficio. Sí. Ahora, ese es el punto. Hay que ver entonces qué es lo que ocurre con esas dos posturas. El punto es el siguiente. En medio de esta discusión, le preguntan en la radio Nuevo Mundo, muy afín obviamente al Partido Comunista, claro. Sabemos, en la radio Nuevo Mundo le preguntan por las reformas que se debaten en el Congreso, qué es lo que falta en este último año de gobierno, y Lautaro Carmona dice lo siguiente. Yo diría que en términos generales es evidente que un Estado que funciona sobre la base de que desgraciadamente mantiene la Constitución del 80 en lo principal, necesita permanentemente reformas en distintos planos, incluyendo reformas políticas. Quizá una de las reformas políticas que queda pendiente y que habría que replantearse, agendarla con urgencia, es la nueva Constitución, porque no hay nueva Constitución. Las declaraciones del presidente del Partido Comunista. Claro, el punto es el siguiente. En algún momento, la pregunta que le hacían era por eventuales reformas que quedaban pendientes, pensando en un último año, ¿no? Claro. En ciertas materias que uno podría entender que en un año se puedan resolver. Pero es utópico y digamos, es muy iluso pensar que una reforma que tienda a debatir por una nueva constitución como un tercer proceso vaya a ser algo que pueda ser factible. Entonces, claro, uno podría pensar, no, pero él está hablando en forma hipotética de lo que quedó pendiente. No, es que él dice, hay que darle urgencia. Y ahí está el problema. Sí. En la temporalidad que le da Lautaro Carmona a ese proceso. Dice, con urgencia. Probablemente él va a querer plantearlo. De hecho, la propia vocera del gobierno dice, los partidos políticos tienen toda la libertad de querer pedir lo que quieran. Es que no tienen toda la libertad de pedir lo que quieran, porque es muy serio plantearle a la población medidas que no son realizables. Sí, es muy serio, totalmente, es populista, y además cuando estamos hablando no solo del Partido Comunista, sino que de una coalición que hoy en día quizás está actuando mucho más en particular, mucho más pensando en los propios beneficios de su partido. Como decíamos, todavía no hay claridad respecto a Jara versus Jadwe, pero de todas maneras esto a la larga tiene consecuencias, y el día de mañana, si por ejemplo el mismo Partido Comunista llegara a apoyar la candidatura de Carolina Toá, por ejemplo, no sabemos cómo esto se va desencadenando durante el año, también estas declaraciones por supuesto que afectan a los otros candidatos, o como por ejemplo también afectan en las derechas, las declaraciones del candidato Johannes Kaiser a Evelyn Matei. Entonces no es menor lo que va ocurriendo en el camino de la carrera presidencial, porque todo esto va a salir nuevamente a la luz en unos meses más. Sí, vamos a escuchar a la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matei. Hay un tema importante, ojo, a propósito de las candidaturas. Yo me quiero salir solo brevemente, pero es que el diputado Kaiser, a propósito de que estábamos hablando de él, hace algunos días dejó entrever la posibilidad de que tenía que debatir todavía si apoyaba a Evelyn Matei en una segunda vuelta, si es que pasaba a Evelyn a segunda vuelta. Y eso rompe todo el esquema de una alianza de oposición. Uh-huh. El propio José Antonio Kast ya había esbozado que si él no ganaba en primera vuelta y pasaba a Evelyn Matei, él iba a darle su apoyo a cualquier candidatura que fuera contra la oposición, contra el oficialismo, digamos. Claro. O sea, entendiendo que podía ser Kaiser o Matei. Como ya lo ha hecho anteriormente, ya lo había dicho en otras ocasiones. Claro, o como se lo dieron a él desde Chile Vamos cuando él pasó segunda vuelta. Sí. En este caso, lo de Kaiser no. Kaiser ya ha dado a entender que sí, por ejemplo, no se cumplen una serie de condiciones, entre ellas que haya eliminación de impuestos y un montón de otras cosas que pide Kaiser.
no le va a dar su apoyo a Evelyn Matei. Y ahí es muy complejo. Y no es menor, porque además ahí también se marca una distancia entre las ultras, en donde la ultraderecha, muy notoria además, por mucho que a ellos no les gusta que se les mencione como ese concepto, refriegan constantemente de que la ultraizquierda vendría siendo el Partido Comunista, algo en lo que no todos están de acuerdo, pero ahí sí podríamos ver que el Partido Comunista podría apoyar una candidatura, como decíamos en algún caso de Carolina Toá, y como también ya lo ha hecho anteriormente con otras candidaturas, claro, en otras instancias, pero no así esta ultraderecha de Kaiser, es bastante diferente, y eso marca también cómo estamos viendo el escenario político en estos momentos en Chile. Revisamos lo que dijo Evelyn Matei respecto de esta propuesta de debatir por la nueva constitución que hizo Lautaro Carmona. Otra vez, el Partido Comunista quiere abrir un proceso constituyente. Los chilenos ya han dicho 2 veces que no. Y lo único que piden, que claman, es que nos preocupemos de la seguridad, de la educación, de la salud, de que haya mayor empleo, de que la gente pueda volver a tener una mejor calidad de vida. Y eso ya saben que no es con una nueva constitución. Difícil también para Evelyn Matei, que tiene que salir últimamente siempre a responder, como está ahí de arquera. Es que tiene que hacerlo, además porque se la van a pedir sus adherentes, claro, sus seguidores y sus posibles votantes. Sí, pero ha salido, siento yo, mucho más a responder que a entregar declaraciones por su parte. Propuestas, dice. Claro, le faltan propuestas. Sí. Claro, hay que ver qué ocurre con Evelyn Matei de aquí en más. Bueno, la Academ, ¿qué es lo que dice la última? Yo entiendo que no vamos a estar todas las semanas, pero la última encuesta de Plaza Pública Academ dice que Matei se mantiene en primer lugar con 18% de intención de voto, baja 2 puntos, seguida por Kast con 13 puntos, con 13% quiere decir, subió Kast, y Kaiser con los mismos 13, subió 2 puntos. Bien diferente a lo que habíamos visto en otras encuestas, sí, en las que estaba Kaiser en primer lugar, Kast mucho más abajo y Evelyn Matei ahí con un problema feliz, como algunos le dicen. Sí, ahora Evelyn Matei sigue teniendo pequeñas bajas, es como la benzina cuando sube mucho y después empieza a bajar de a poquito. Sí. Evelyn Matei ha ido bajando. Y no es menor. Pero claro, también hay otros electores más de centro, a lo mejor, que estaban esperando el nombre del oficialismo y a lo mejor piensan que eventualmente Carolina Toá es una mejor opción. No lo sé, digamos, es una posibilidad, digamos, dentro de los electores, de esta masa de electores de centro que a veces no se abanderizan ni siquiera por oficialismo o oposición, digamos, claro, por izquierdas o derechas. Por personas. Claro, por personas o por eventualmente la opción menos extrema, que sí, es bien importante. Ese elector, que es un botín que pareciera estar menospreciado, ¿no? El botín súper de centro, aquel que no es ni de centro derecha ni de centro izquierda, sí, sino que es súper de centro en el sentido político de que no le gustan los partidos, no le gustan los candidatos, opina que le hace mal la política a Chile en muchos casos cuando actúan como actúan, sí. Y dice, bueno, voy a votar por el que menos peligro me genere. Claro. Cuando se van a los extremos. Y en ese caso no es menor porque, claro, ahora tenemos a Carolina Toá como candidata, pero podría haber sido Michelle Bachelet. Podría eso habría sido diferente también. O puede ser la misma Evelyn Matei. No sé, me refiero a que es un votante de centro, claro, que va a buscar aquellas propuestas que más le convengan dentro de la posición más equilibrada posible para Chile. Existe ese botín y pareciera ser que está menospreciado porque la gente se va hacia el botín más seguro, ¿no? Pero es muy potente, los candidatos están yéndose hacia su electorado más seguro y le hablan solo a ellos. Y se empiezan a generar estas trincheras que son súper dañinas. Vamos a estar atentos a lo que ocurre entonces con... Esta propuesta no va a llegar a ningún puerto este año, ¿eh? La nueva constitución no tiene ninguna posibilidad de ser debatida, pero ninguna. Así es que no se preocupen, no va a haber elecciones, no va a haber... La única elección que va a haber es la presidencial, que ya sabemos, y la general del Congreso. Porque entender la noticia importa. Esto es Hora Clave. Y otra clave del día, también tú ya lo mencionabas, Carlos, fueron los deslizamientos en el socavón de Viña del Mar, que es verdad, como que se subestimaron las lluvias del fin de semana, porque no fue una lluvia torrencial, pero tampoco fueron 2 gotitas. Claro, es que cuando las personas hablan de chubascos, los meteorólogos hablan de chubascos... A ti te toca compartir alto con ellos. Sí, pues, y como que los chubascos ya parecen ser una cuestión así como, unas gotitas. Sí. Y a veces los chubascos son gotitas y a veces son lluvias bastante grandes, como incluso las que tuvimos en cierto momento del día ayer. Ayer yo estaba impresionada, debo reconocerlo. Yo pensaba que eran solo unas gotitas de lluvia, como dice la canción. Claro. Pero en un minuto sí, no tan fuerte, pero mucho más tupido. Y en medio de esto, el administrador del edificio Euromarina 2, Líder Hernández, habla y dice: el Serviu no activó el sistema de extracción de aguas lluvias, que está activado por la emergencia del Kandinsky. Por el momento no hay ningún daño, pero hay preocupación de que siga habiendo precipitaciones, que las va a haber.
Obvio, sí, bueno. Vuelva a caer más barro y se inunden de nuevo, porque hubo barro en los estacionamientos del edificio. Qué locura. Hubo trabajos de mitigación que no están terminados, que no muestran avances significativos. Yo les decía, ¿no? Hay un colector que en un año ha avanzado 5%. Eso es inaceptable para una emergencia como esta. Gente todavía trabajando ahí, a mí me da nervio verlos cuando los muestran en televisión. Sí. Que están ahí trabajando, los conserjes, los guardias que tienen que todavía cuidar esos espacios. Qué difícil. ¿Quién está fiscalizando estas obras? ¿Quién está a cargo de revisar? Se supone que la dirección de obras de la municipalidad, que ya estuvo muy en entredicho el año pasado, ya sabemos, ¿no? Un director de obras que fue muy cuestionado. Pero bueno, hay un avance nulo en este instante y ya llegó el invierno, porque si bien estamos en otoño, estamos terminando marzo, cualquier momento puede ser propicio para una lluvia que genere más problemas para ese socavón. Y reitero, el problema es muy grave para personas porque es un edificio que para muchas personas pudiese parecer de lujo, un edificio bien, o varios edificios con privilegios, digamos. O segunda vivienda para algunos. Pero hay muchas personas que no, que es su vivienda, sí. Que a veces dejaron la ciudad, Santiago, qué sé yo, el interior, para irse a la costa, claro, a disfrutar de a lo mejor los últimos días de vida, de sus años de vejez, digamos, y resulta que se encuentran con que no pueden vivir ahí. Uh-huh. Y es un riesgo inherente ahí lo que está ocurriendo en ese edificio. Ojalá que haya fiscalización mayor y que ojalá termine antes del invierno el colector. Si eso, tienen que acelerarlo de una vez por todas. Es lo más importante. Porque entender la noticia importa. Esto es Hora Clave. Y recargarnos de energía, ¿viste? Necesito una Mati. Sí. Un café tostado semanalmente en su propia casa de tueste con diferentes variedades de café arábico y blends. Ingresa a cafeamati.cl y conoce todo sobre el mundo Amati, que es la cualidad de un café fresco. Y dale un giro a tu día con la mejor casa de apuestas de Latinoamérica. Juega y gana en grande con micasino.com. Con el código clave duplicarás tu primer depósito y así ya tienes tu nuevo aliado en entretenimiento. Así que disfruta y no te quedes fuera de micasino.com. No es el titular, pero completa la historia. Esto es el dato que faltaba en Hora Clave. Hablando de desgracias naturales. Habíamos visto el viernes algunas imágenes, sí, de estos edificios derrumbándose, cayendo como implosión, ¿no? Así como un hongo que hacía una implosión absoluta y caía por completo en Tailandia. Bueno, ha ocurrido en Tailandia, en Myanmar y en otras localidades también, en Malasia incluso, donde ha habido muchísimas réplicas durante todo este fin de semana, muchas de ellas casi tan grandes como un terremoto. Sí, hay imágenes nuevas también que no dejan de impresionar. Esto de las piscinas en los últimos pisos, que nosotros veíamos imágenes de gente grabando desde abajo, pero me tocó ver algunas, no sé si viste por ahí, unas que era gente que estaba en la piscina. Sí. Y que tenía corrían como para el otro lado. No. Lo que pasa es que, claro, había una imagen donde la barrera de vidrio de cristal del edificio se rompe con y empieza a caer el agua. Y empiezan a caer los flotadores donde estaban estas personas que alcanzan a bajarse del agua. Es terrible, del flotador para llegar al agua. Bueno, el sismo inicial de magnitud 7.7 se produjo en Mandalay, en el centro de Myanmar, el viernes. Minutos después, otra de 6.7. 1.700 personas han muerto solo en Myanmar y 18 en Tailandia, una ciudad, un país que está mucho más preparado para desastres en términos de construcción, pero que de todas formas sufrió muchísimo con este terremoto, donde además ya la Organización Mundial de la Salud ha informado que es una emergencia del máximo nivel. Lo que faltaba ahora está en tu radar. Seguimos en Hora Clave. Y con esto nosotros hacemos un breve alto. Claro, síganos escribiendo a nuestros youtubidentes, a quienes nos están escribiendo también por Instagram, a quienes han comentado nuestras fotos de... Ay, sí, de Estudio Ghibli. De Estudio Ghibli. Me gustan tan bonitas. Bueno. ¿Es verdad que las hizo Chico Peñalillo? O sea, es el más beneficiado, ¿eh? No, si la hizo la Estela, pobre, démosle el crédito, por favor, que Estela estuvo ahí todo el fin de semana trabajando en eso. Debo decir que le quedaron muy parecidas las fotos a las reales, salvo el Chico Peñalillo, que no sé si tuvo que pagar ahí algo para que le bajaran 20 años. Está bueno, me voy a proponer como personaje. Sí, 8:31. Bueno. ¿Vamos a la pausa? Vamos.